Bienvenidos, queridos hermanos. Celebramos hoy el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Revivimos la entrada de Jesús en Jerusalén cuando se acercaba la celebración de Pascua. Jesús es consciente de que va al encuentro de la muerte y no recibirá una corona real, sino una corona de espinas. Pedimos hoy por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón y por todos nuestros hermanos enfermos y nuestros hermanos difuntos. Agradecemos a quienes hacen posible esta transmisión y a todos los colaboradores en el cuidado de los protocolos de la pandemia. Dispongámonos a participar para que Jesús, muerto y resucitado, reine en nuestras vidas. Nos ponemos de pie. Recibimos al sacerdote y al diácono mirando hacia la entrada sin movernos de nuestros lugares. Cantamos. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, 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 Hosanna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Escuchemos ahora en el Santo Evangelio el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, mediante la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de Jesús. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello el Señor ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando, actualizando esa entrada triunfal, sigamos al Señor, para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios, que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, aumenta la fe de cuantos esperamos en ti y escucha nuestras súplicas para que quienes hoy llevamos estos ramos en honor de Cristo victorioso, te presentemos el fruto de las buenas obras unidos a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté en tu corazón, en tus labios, para que puedas anunciar dignamente su santo evangelio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya de pie en el Monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús le había dicho y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus manos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy no pasa ni el agua bendita ni el incienso. Por razones de cuidado se evitan esos signos, pero el ramo va bendito igual a casa. Damos gracias a Dios que pudimos salir un poco del exilio, que podemos celebrar la Pascua de manera presencial. Y al celebrar este inicio de Semana Santa con los ramos benditos, aclamando a Cristo Rey, pensemos esto: el Señor pidió prestado por unas horas un burrito y entró sentado así en ese burrito como signo de paz, como príncipe de paz a la ciudad santa. Nosotros hoy, de alguna manera, somos ese burrito. Jesús quiere necesitar de nosotros, pero no solamente para el Domingo de Ramos, para todos los días del año. Seremos esos burritos que por unas horas sirven al Señor con su vida, que le entregan su tiempo, su pensamiento, sus opciones. No solamente viniendo a la iglesia, sino sobre todo para que todo en nuestra vida tenga sabor y olor a Jesús. Hoy le decimos que queremos que reine en el mundo, pero sabemos que reinará en el mundo si reina primero en nosotros. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz. Y vamos a responder en el nombre de Cristo. Amén. Caminemos en paz. En el nombre de Cristo. Amén. Cantamos. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David.
es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, Hosanna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Pasión del Señor. Escuchemos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia, para darle muerte, porque decían: No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿Para qué este derroche de perfume? Se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban, pero Jesús dijo: Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres lo tienen siempre con ustedes y pueden hacerles el bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quiere que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad. Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 y mientras estaban comiendo dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿Seré yo? Él les respondió: Es uno de los 12, uno que se sirve en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen este mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hasta el monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después que yo resucite, iré ante que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma se siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en la tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora, y decía: Abba, Padre, todo es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño, y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja, y Jesús le dijo: Como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven, envuelto solamente con una sábana, y lo sujetaron. Pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido desde lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús: Nosotros lo hemos oído decir: Yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre.
Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús. ¿No respondes nada a los que estos atestiguan sobre ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente. ¿Eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: Sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir de entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban mientras le decían: Profetiza. Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y, al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: ¿Tú también estabas con Jesús el Nazareno? Él lo negó diciendo: No sé nada, no entiendo de qué me estás hablando. Luego salió al vestíbulo y en ese momento cantó el gallo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en el consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más. Y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que les pongan libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué quieren que haga entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Crucifícalo. Pilato, para contener a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron, y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron, los soldados se repartieron sus vestiduras sorteándolas,
para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lema sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, les dio de beber diciendo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, al verlo expirar así. El centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación, es decir, vísperas de sábado. Por eso, al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si había mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en el sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde la había puesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz domingo. Y hoy vamos a tener también un recuerdo especial de las hermanas siervas de María, vecinas nuestras, que celebran a su santo patrono, el beato Luis Sestak. Hermanos, escuchamos la Pasión según San Marcos. Y quería detenerme en dos cositas, 2 aspectos de este relato de Marcos, que tiene una de las características que tiene es que presenta los rasgos humanos de Jesús y también de alguna manera es una fotografía realista de lo que pasó en la pasión. Él simplemente describe, no pone sentimientos, describe. Y uno se va haciendo entonces la composición del lugar, va imaginando
lo que ha sido la pasión de nuestro Señor. Les decía, me detengo en dos cosas. En primer lugar, cómo aparece caracterizado Jesús. Jesús aparece como el abandonado, aparece como el varón de dolores abandonado. Es el justo abandonado. ¿Y por qué decimos esto? Porque si hacemos memoria, vamos a ver cómo gradualmente todos lo van dejando solo. La gente alegre del Día de Ramos, los discípulos, Pedro y finalmente el Padre. Por eso dirá Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, el más abandonado de todos, porque sabemos que desde su pasión nadie, especialmente los que sufren, ningún sufriente está solo, porque comparte la pasión del Hijo de Dios. Pero antes de la pasión de Jesús, no había nadie en quien apoyarse. No había un modelo, no había Salvador, el abandonado. Nunca se sintió Jesús tan incomprendido y tan solo, entregado a los soldados que como lobos hambrientos se lanzan sobre él y finalmente tratado injustamente como culpable por los jefes religiosos. No hubo justicia para él, así como no hay justicia para muchos hermanos y hermanas nuestros. De este modo, se cumple hasta el final el camino que Jesús eligió para encarnarse. Se hace nada, desciende hasta lo más profundo de la soledad humana. Para ser Dios con nosotros, debía llegar hasta allí. Probar y gustar todas las soledades, probar y gustar la soledad más extrema. Por eso decimos que la pasión de Marcos es la pasión del justo abandonado. Pero justamente cuando ha llegado al colmo de este aislamiento, de esa soledad que no tiene comparación, es reconocido como Hijo de Dios. ¿Y quién lo reconoce? No un sumo sacerdote, no un escriba, no un levita, un hombre de buena voluntad, un soldado romano, el centurión. El centurión hace una profesión de fe que por sí sola anula todas las burlas de la multitud. Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. El centurión reconoce al Hijo de Dios en la muerte. Y aquí hay, queridos hermanos, toda una enseñanza. No pretendas reconocer a Cristo solo en los milagros. No te quedes con el Cristo triunfal. Cristo se manifiesta, se revela sobre todo en la cruz. Hace falta entonces, para mí y para ustedes, la mirada de fe, que va más allá de las razones. Hace falta la mirada profunda del centurión para ver toda la realidad. El centurión, al ver con el amor y la humildad con que Jesús moría, pudo ver también su gloria. Es que el Cristo resucitado y el crucificado son un único y mismo Cristo. Si lo abrazas crucificado, te hace gustar el poder de su resurrección. Si lo abrazas resucitado, te hace experimentar también el amor y el perdón de la cruz. Hermanos, verdaderamente ese Jesús que hemos conocido desde chiquitos, ese Jesús del que nos han hablado, ese es Dios. Es Dios que ha venido a compartir todo lo nuestro.
para darnos lo suyo. El que te creó y te dio la vida y todas las cosas lindas de la vida es también tu Salvador. Y hoy entonces, mirándolo a Él, que reina desde el madero, pensemos, Él me salvó desde la cruz y así me mostró su amor. Así me mostró que no se cansa de mí. Así me demostró que su amor es eterno. ¿Cuál será mi respuesta? ¿Cuál será nuestra respuesta? Feliz Semana Santa para todos. Gracias, Padre. Hacemos la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Cristo el Señor, que nos mandó a velar y orar para no caer en la tentación, le presentamos nuestra oración, nuestra intercesión por la Iglesia y el mundo entero. A cada intención nos unimos orando: Señor Jesús, sana a tu pueblo. Señor Jesús, sana a tu pueblo. Por la Santa Iglesia, para que viva siempre con la mirada puesta en Cristo, aprendiendo en su cruz a hacer donación para todos los hombres. Oremos. Señor Jesús, sana a tu pueblo. Por el Papa Francisco, obispos y sacerdotes, bendícelos y confírmalos en tu amor. Oremos. Señor Jesús, salva a tu pueblo. Por quienes nos gobiernan, para que aprendan a ser servidores de su pueblo. Oremos. Señor Jesús, salva a tu pueblo. Por todos los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, para que encuentren fuerza en la pasión del Señor. Oremos. Señor Jesús, sana a tu pueblo. Por todas las familias que están padeciendo por la falta de trabajo, la enfermedad, el fallecimiento de sus seres queridos, para que tú, Señor, seas su fortaleza. Oremos. Señor Jesús, sana a tu pueblo. Por nuestra comunidad, para que vivamos la cercanía con nuestros hermanos, para que seamos capaces, en el amor de Cristo, de sanar, de no abandonar a nadie y de recibir a todos. Oremos. Señor, sana a tu pueblo. Todo esto te le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que se entregó por nosotros y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. La ofrenda material se realiza al finalizar la misa. Habrá hermanos para ello en la puerta de salida. Nuestra comunidad y todo lo que en ella se realiza dependen de tu aporte. Gracias por tu ofrenda consciente y generosa. Junto a los dones de pan y vino, te ofrecemos, Señor, nuestro corazón, para darnos como vos lo hiciste. ¿Cantamos? Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mis vidas, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy
felicidad. Ser amarte, servirte, buscando, hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón. Y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabar. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Nos ponemos Por de eso te rodillas. pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, su obispo auxiliar Ignacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, refugio de pecadores y Madre de misericordia, con su esposo, el glorioso patriarca San José, los apóstoles, los mártires, con San Francisco, con el beato Luis Eduardo Sestac, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dio su vida para unir a los que estaban dispersos. Al entrar en la Semana Santa, le pedimos al Señor por la unidad de nuestras familias, de nuestras comunidades, por la unidad en la Iglesia, pero también por la unidad y la paz entre los argentinos y la unidad y la paz con todos los países vecinos y hermanos de América Latina. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda
perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No mires nuestros pecados, mira más bien la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y el bien de Jesús resucitado esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz a nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, para acercarse a comulgar, les rogamos que se saniticen las manos y se acerquen al lugar más cercano donde se distribuye la comunión, manteniendo la distancia social con quien tenemos delante y a los costados. Habrá ministros frente al altar, del lado derecho debajo del antiguo púlpito y a mitad del templo. Por favor, no se apuren y colaboremos para evitar concentraciones innecesarias. El Ministerio de Música, Lector y Guía comulgan al inicio y los voluntarios al final de la distribución de la comunión. Muchas gracias. Por amor a todos nosotros, Cristo quiso quedarse en el pan y vino. Acerquémonos a recibirlo cantando.
así que todo va a cambiar, resucitarás, esperando contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. No aflojar, seguirte hasta el final, tu cruz abrazar, esperando contra toda esperanza. Esperar también es transformar un sueño en realidad, esperando contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Comunión espiritual. Hermanos, cuando no podemos recibir a Jesús sacramentalmente, le rogamos su gracia para poder recibirlo espiritualmente. A tus pies, Jesús, te adoramos en el sacramento de tu altar y deseamos recibirte. Vení a nosotros, Jesús, te amamos. Creemos, Jesús, que estás presente en el santo sacramento de tu cuerpo y sangre. Amén. Oremos. Nos ponemos de pie. Alimentados con tus sagrados dones te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos. Jueves Santo, 19 horas, misa de la Cena del Señor. Viernes Santo, 17 horas, conmemoración de la Pasión del Señor. 18:30, Vía Crucis en el Parque de la Parroquia. Traer velas se suspende por lluvia. Sábado Santo, confesiones en San Francisco, de 10 a 12 horas. 19 horas, Vigilia Pascual. Domingo de Pascua, 10:30 horas, misa. Está en venta. Les recordamos que nos manejamos con la misma costumbre de siempre, que es que hay que inscribirse previamente, y cumplir todas las normas de bioseguridad que nos recomiendan. En este momento en que otra vez la pandemia se está haciendo sentir entre nosotros y también en el barrio. Está en venta anticipada el libro de la reseña histórica y fotográfica de la parroquia. Su valor es de 500 pesos. Lo podemos conseguir los viernes y sábados de 16 a 19 horas o sábados y domingos después de misa. Pascua Joven invita a participar a jóvenes de 18 a 30 años el jueves, viernes y sábado santo en el centro parroquial. Consultas por Instagram @pascuajoven.lavallol o con Juli o Juanpi. Las intenciones no se tomarán más antes de misa. Deben pedirse en secretaría al 4298-0369 o por el mismo WhatsApp donde se anotan para participar de la misa. Recuerden que la secretaria atiende presencialmente los viernes y sábados, menos la semana que viene por razones obvias, viernes y sábados de 16 a 19. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Con esta bendición, además de bendecirlos ustedes, de ponerle intención para que Jesús bendiga también a todos los que están enfermos y a sus familias, bendecimos también los ramos que no han sido bendecidos al inicio de la misa. Los que están bendecidos ya están bendecidos. Entonces levántenlos solamente aquellos que no pudieron llegar al comienzo. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no vaciló en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz, para luego resucitar. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sobre ustedes, sobre los ramos que no han sido bendecidos, sobre sus familiares, amigos, sobre todos los que nos siguen por las redes sociales o por la radio, especialmente sobre los enfermos, descienda hoy y siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa el Domingo de Ramos. Vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos, hermanos. Acompañemos a Cristo en su pasión y vivamos con fe esta Semana Santa. Paz y bien. ¿Cantamos? Feliz de ti, María, hija santa de Israel, toda la antigua alianza revive con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honró, y queremos amarte como Jesús te amó. Feliz de ti, María, Madre Santa y Virginal, Dios mismo se ha prendado